de los problemas que hay en el presente entre Ryan y Alex, porque ella, bueno, consiguió un nuevo trabajo en Londres y se quiere llevar de nuevo a Emma, luego de él haberla conocido y haber comenzado a compartir con su hija. Entonces te voy a dejar que tú, dama al fin, tengas la primera perspectiva para la gente. Bueno, yo creo que aquí es un juego de quién tiene la razón, ¿no? Que es muy complicado. Porque Alex como mamá, yo creo que está en todo su derecho de llevarse a su hija. Más bien, yo creo que es una obligación de la niña que se vaya con ella, porque finalmente es su hija, ¿no? Y siempre ha vivido con ella y pues desafortunadamente le toca vivir una vida diferente al resto de los niños de su edad, porque tiene una mamá que tiene que viajar y todo esto, pero creo que es lo más justo como personas, ¿no? Que su hija esté con su mamá. Ahora entiendo la parte del padre, que es evidentemente muy complicada. Esa es mi parte, no tampoco. Habla. Bueno, tú dijiste que tú tenías la razón, en que tú crees que tienes la razón, y yo creo que yo tengo la razón también Wow. Yo creo que yo tengo la razón también porque, o sea, piensa que la niña se ha pasado los 13 años de vida dando saltos de un sitio para otro, no tiene absolutamente nada en su vida que sea algo firme, que esté en un solo lugar, más que su madre, que de paso, o sea, trabaja en la noche, la tiene que dejar seguro con alguien, y por primera vez encuentra un lugar donde ella se siente realmente niña, donde puede ser lo que ella es, sentirse tranquila, no preocuparse por si su mamá va a llegar, si no va a llegar, tener a alguien que se encargue de ella, que la lleve al colegio, que, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que yo veo, entonces... Sí, pero la niña está acostumbrada a esa vida de todas maneras. De pronto está acostumbrada, pero darle el cambio y darle a ella la oportunidad de poder no ser la adulto en este caso, debe ser algo bien reconfortante para ella, ¿no? No creo. No en serio. No en serio Alex o no en serio Jimena. Ah, no, Jimena ni te pregunta, se lleva el muchachito y adiós. No lo hubiera dejado que fuera a mi casa de primera instancia. Okay.